Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestro módulo Fundamentos Biológicos de la Educación. Bueno, vamos a estar conversando un poco sobre dos temas importantes que tienen que ver con fines y características de la educación en función de su relación con la naturaleza, por una parte, y luego la educación sistemática y los contenidos biológicos. Bueno, tema uno, fines y características de la educación en función a su relación con la naturaleza. Tenemos algunos puntos importantes conforme a las ideas de Rousseau, que dice la naturaleza y los fines. Bueno, para Rousseau, la educación nos viene fundamentalmente de tres agentes: la naturaleza, los hombres y las cosas, es decir, de todo lo que nos rodea, prácticamente, ¿sí? Bueno, la preocupación central de Rousseau será eh, formar a un hombre integral, es decir, que actúe en conformidad con su naturaleza, ¿sí? El ser integral, todo lo que tiene que ver con el ser persona que interactúa en un ambiente natural, ¿sí? Luego tenemos la naturaleza, son las cosas, la naturaleza son las cosas tal como salen de las manos de Dios, autor bueno de cosas buenas, ¿sí? Entonces, todo lo que nos rodea, según la teoría creacionista, ahora nosotros conocemos y sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, que lo que representa la naturaleza, es obra divina del Señor, ¿sí? De Dios. Bueno, Rousseau no concibe la naturaleza humana como algo completamente determinado, clausurado, sino como algo abierto, con una plasticidad que le permite adaptarse a las distintas exigencias que se le va presentando a lo largo de su vida y es capaz de evolucionar, ¿sí? El ser humano por naturaleza va creciendo, va aprendiendo, se va adaptando a los cambios, entonces no es un ser tampoco aislado, no vive solo, vive en sociedad, es un ser social, pero que tiene que tener la capacidad de adaptarse a los contextos diferentes en los cuales se desempeña o se desenvuelve, ¿verdad? Bien, el hombre ha de ir desarrollando sus facultades y cambiando sus formas de vida para conservar la existencia, es decir, para subsistir, ¿sí? Ya que de otro modo perecería al no ser capaz de superar los obstáculos que las nuevas circunstancias físicas o morales van generando. Es decir, el hombre debe estar preparado para poder ir saliendo adelante de acuerdo a las dificultades que se le presentan en la vida, en un contexto cotidiano, ¿sí? Bien, Rousseau concibe también al hombre como un ser esencialmente moral y consciente. Opina que este ser únicamente se puede desarrollar en el ámbito social. Sí, como les decía, el ser humano es un ser social, es un ser individual, pero también es un ser social que debe aprender normas de convivencia de manera que pueda ir relacionándose con los otros en forma armónica. De otra forma, vivirá en un constante conflicto con todas las personas que le rodean. La educación del hombre ha de atender a las exigencias de su naturaleza humana, tejida de razón y sentimiento. Ha de superar la posible contradicción entre lo natural y lo artificial, de modo que la nueva estructura social, hecha de hombres libres, no corrompa,
la bondad natural de estos. Y finalmente ha de respetar, imitando y aceptando el orden universal de la naturaleza regida por la ley de Dios, ¿sí? Habla de lo que es el contexto natural de la naturaleza que está vinculada estrechamente con la creación, con una obra divina que es de Dios. Entonces, un punto importante que puedo resaltar también es razón y sentimiento, ¿sí? Que tiene que ver con la parte cognitiva y también con la parte de los sentimientos que podemos relacionarlo con las creencias que con relación a Dios, ¿sí? Bueno, en cuanto a la educación sistemática y contenidos biológicos, tenemos también otros puntos importantes que están relacionados ya con la tarea del docente, ¿sí? En el tratamiento de los contenidos biológicos requiere de una planificación, orientación y evaluación. Como sabemos, todas las planificaciones son flexibles. En cuanto a los contenidos biológicos, de igual manera se va considerando los contenidos, la orientación, cómo se va a ir desarrollando y de qué manera vamos a ir evaluando estos contenidos. Las mismas propician la asimilación del sistema de contenidos mediante el desarrollo del trabajo independiente y también el debate en grupo. En cuanto a la educación sistemática de los contenidos biológicos, tenemos algunas ideas fundamentales de estos autores. Basulto, 2017, expresa además que se enseñen y se aprendan los contenidos biológicos con sentido para la vida. En todos los módulos y a lo largo de nuestra formación académica hablamos de la importancia que tienen los aprendizajes contextuales y que se convierten en aprendizajes significativos, ¿sí? Entonces, que apliquen los conceptos básicos para resolver los problemas cotidianos de una manera responsable. Esto se va a dar a través de la organización de las tareas, saber delegar las responsabilidades y también tener un trabajo coordinado del equipo. Y lo más importante dentro de este proceso también de organización es poder transmitir, tener esa comunicación asertiva de manera que podamos lograr mejores resultados. Bueno. También tenemos a Echemendia y Colazo del 2018 que consideran la necesidad del pensamiento lógico de las vivencias y experiencias relacionadas con la actividad para la apropiación individual y colectiva del nuevo conocimiento, para la formación integral de la personalidad del estudiante, contribuyendo al amor, cuidado y protección del medio ambiente, ¿sí? Quiero detenerme en este punto. Nosotros desde el Ministerio de Educación, hace un tiempo, estamos trabajando, bueno, tenemos siempre en cuenta los contenidos, el calendario escolar y todo lo que tiene que ver con el currículum. Pero aparte de esto, también se está dando mucho énfasis al cuidado del ambiente y de la naturaleza. Desde el punto de vista sociocomunitario, se está trabajando el proyecto Junio Verde, por ejemplo, Ñamuportí, Paraguay, que tiene que ver con el contexto natural y con el respeto a la naturaleza también, ¿verdad? Bueno. Las acciones propuestas para el docente son las siguientes.
la mayoría de los docentes debería manejar, ¿verdad? Porque es algo básico. Identificar los objetivos formativos del nivel educativo, del grado, del curso o de la asignatura o disciplina. También la actualización de la caracterización de los estudiantes en el dominio de los contenidos biológicos y la contextualización de estos. ¿Por qué hablamos de actualización de la caracterización de los alumnos? Porque debemos conocerlos, ¿verdad? Siempre hemos hablado de esto, de la importancia que tiene conocer a nuestros estudiantes para que nosotros podamos saber de qué manera vamos a desarrollar los contenidos. Porque hay grupos de estudiantes que pueden trabajar con un tipo de técnica, pero hay otros que no. Entonces, es muy importante este punto. Bueno, también diseñar las tareas docentes a partir de las potencialidades que brinda el sistema de conocimientos para la formación de los alumnos, ¿sí? Las tareas a partir de las potencialidades. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene este grupo curso? Entonces, a partir de eso, ir planteando las acciones, las actividades concretas para ir trabajando desde allí para poder lograr los objetivos que están trazados para esa actividad, ¿sí? Bueno, la utilización de herramientas tecnológicas. Recordemos que no significa la utilización de computadoras, de teléfonos celulares o de retroproyectores nada más. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que voy a lograr a través de estos recursos? ¿Son realmente pedagógicos? ¿Son realmente útiles, funcionales? Entonces, tengo que ver cuál es realmente el punto. Si voy a utilizar por utilizar nada más o si va a tener un valor pedagógico. Bueno, también determinar las formas organizativas de la docencia y la evaluación del aprendizaje. La evaluación es un punto importante también. ¿Por qué? Porque al desarrollar una actividad o una clase, los estudiantes deben manejar cuáles son los indicadores de evaluación. ¿Para qué voy a realizar esta tarea? ¿Cuáles son los fines? ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a lograr? Entonces, ellos deben saber, bueno, con la elaboración de este trabajo vamos a puntuar estos indicadores, ¿sí? Entonces, ellos se van organizando, eso también les va motivando para que ellos puedan saber qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, ¿sí? Bueno, también tenemos tareas que contribuyen a la percepción y a la comprensión del contenido de enseñanza. Presentarles tareas o acciones concretas que realmente les permitan captar, internalizar el contenido para que se pueda lograr el objetivo. Y cuando hablamos de objetivos, estos objetivos deben ser claros. Estos objetivos se traducen en indicadores que son más medibles y son más concretos, ¿sí? Entonces, es importante que eso se vaya trabajando con una planificación previa que el maestro debe dar a conocer también a sus estudiantes. Bien, tareas que exijan la aplicación
de los conocimientos y el desarrollo del pensamiento reflexivo. Mucho más concreto otra vez. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico reflexivo, dicho de esa forma, es muy amplio, ¿sí? Entonces, cuando los indicadores de evaluación son mucho más específicos, entonces ahí tiene más significa más y se comprende más, ¿sí? Bueno, tareas que exijan la creación con una mayor independencia cognitiva. También, exigir es una palabra muy grande, pero que también motiva, ¿sí? Todos los maestros queremos que nuestros estudiantes sean excelentes, es lo que siempre les digo a los alumnos, pero para llegar a la excelencia tengo que pasar por un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ir trabajando eso día a día, paso a paso, de manera que ellos, los estudiantes, luego puedan hacer en forma independiente construcciones mentales a través de eso, a través de un producto ya, ¿sí? De un producto que se fue trabajando con anterioridad. Bien, entonces, todos estos puntos importantes que estuvimos mencionando sobre las propuestas para el docente en cuanto a la implementación de estos contenidos biológicos deben darse desde el inicio del año escolar. Generalmente hablamos también de lo que es el proyecto curricular institucional, que en el marco de ese proyecto, también en forma disciplinaria, se puede ir introduciendo, ¿sí? También esto se puede trabajar en el contexto del aula directamente, se puede dar en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta educación media. Bien. Bueno, la tarea individual uno consiste en elaborar un mapa conceptual sobre el contenido desarrollado considerando los siguientes indicadores: conceptos, estructura jerárquica, palabras enlace, las proposiciones, líneas conectoras, pertinencia de lo expuesto y la entrega en el tiempo establecido en plataforma. Bueno, es un gusto compartir con ustedes. Nos encontramos en la siguiente clase. Hasta luego.